Gracias por continuar acá en Los Investigadores Médicos y tal como le habíamos anunciado, en este bloque nos estaremos centrando en la alimentación y la infancia. Y para hablar de ello tenemos a una experta conocida por usted, muy querida por todos nosotros acá en casa, la doctora Gabriela Miranda. Doctora, ¿cómo estás? Muy bien, Dianita, y pues contenta de estar acá como siempre compartiendo estos datos tan importantes. Datos muy importantes, sobre todo cuando estamos hablando de la importancia de nuestros niños y que tengan de la mano, que lleven, mejor dicho, de la mano una alimentación acorde a estos requerimientos tan importantes en la infancia. Muchas veces lo hemos escuchado, pero ¿por qué es tan importante? Bueno, recordemos que en la infancia pues desarrollamos gran parte de nuestros sistemas, ¿verdad? El desarrollo tanto de tejido muscular como el crecimiento de nuestros huesitos, pero sobre todo el sistema nervioso central, ¿verdad? El desarrollo de nuestro sistema nervioso central. Entonces, por eso es que es sumamente importante la nutrición en la infancia. Y de alguna manera, si nuestros niños no llegaran a cubrir con estas necesidades nutricionales en esta etapa tan temprana y tan importante como la infancia, podrían llegar a presentar problemas de adultos, doctora. Así es, hay que tener en cuenta que un mal desarrollo en la infancia debido a falta de nutrientes, porque en la infancia tenemos requerimientos específicos para cada etapa. Entonces, el mal desarrollo de estos procesos en la infancia no va a ser perceptible, ¿verdad? Vamos a ver niños que son un poquito más pequeños de la talla, niños un poquito más delgaditos o incluso niños que les cuesta un poquito más concentrarse o niños un poquito más llenitos de lo normal. Entonces, pero no tendemos a darle tanta importancia, ¿verdad? Por las características específicas de los niños, pero ya en la edad adulta, estos niños que por ejemplo fueron niños obesos, podemos tener adultos obesos, adultos diabéticos, adultos hipertensos, ¿verdad? También el desarrollo de masa muscular, el crecimiento óseo es muy importante en la infancia y de esto depende también la altura de nuestros adultos, ¿verdad? Sabemos que un buen porcentaje de la altura de un niño viene por la genética, ¿verdad? Si los padres, familia tienen determinada estatura, pues este niño va a ser más o menos la estatura de sus papás genéticamente, pero tenemos un 20% del crecimiento de un niño que se va a desarrollar debido a la alimentación y a otros factores ambientales como el sueño, por ejemplo, y el ejercicio. Pero todos estos factores al final influyen para el desarrollo cognitivo de nuestros hijos, el crecimiento y también el desarrollo de enfermedades o de futuras enfermedades crónico-degenerativas. Mejor prevenir desde una temprana edad, doctora. Y bueno, mencionabas algo a lo largo de responder esta última pregunta de las etapas. ¿Lo podríamos dividir en algún rango de etapas de la infancia? ¿Y cuáles serían los requerimientos a grandes rasgos, verdad, que nos pudieras compartir con nosotros? Claro que sí. Nosotros regularmente tenemos tablas que nos ilustran cuáles son los nutrientes específicos para cada edad o para cada grupo, principalmente vamos a hablar de la infancia. Y por ejemplo vamos a hablar de los 0 a los 2 años. ¿Qué nutrientes son los que necesitan estos niños a esta edad? Bueno, pues necesitan, después de los 6 meses, que sabemos que es lactancia exclusiva en la mayoría de los casos, después de estos 6 meses, pues los requerimientos van haciendo tanto de alimentos formadores como alimentos reguladores y así como los alimentos energéticos. En esta etapa, pues los energéticos se consumen un poquito más por los niños por la actividad metabólica que tienen. Entonces, vamos a basarnos en que en esta etapa se les proporcionan los primeros nutrientes de las frutas, de los vegetales. Acordémonos que en esta etapa también los niños aprenden como a distinguir las consistencias, a distinguir si son blanditos los alimentos o si son duros. Toda esta etapa es más que todo de educación sensorial, exacto, en el paladar para nuestros niños. Y los requerimientos siempre son los de los grupos mencionados, pero en distintas cantidades. Claro. Luego tenemos la de los 2 años, por ejemplo, hasta los 6 años, que nosotros los catalogamos como los preescolares.
Y en esta etapa es muy importante la cantidad de vitaminas que les estamos proporcionando, pero en la nutrición, pero también son sumamente importantes las cantidades de las proteínas que les vamos a proporcionar. ¿Por qué? Porque en estas etapas es crecimiento de masa ósea y también crecimiento de masa muscular. Y en estas etapas pues necesitamos mucho las proteínas. Claro. Vamos a la siguiente etapa, que son de los 6 años a los 10 años más o menos, y en esta etapa el crecimiento, nuestros niños empiezan como a estirarse, que les decimos, ¿verdad? Entonces tanto las niñas como los niños necesitan requerimientos distintos, ¿verdad? Vemos que las niñas empiezan a estirarse un poquito más rápido que los varones, y es muy importante lo mismo, ¿verdad? Lo que son las proteínas, pero también los carbohidratos, Dianita, porque en esta etapa están utilizando mucho la energía, así es, y los carbohidratos son nuestra energía de primera mano. Y por último tenemos la etapa de los 10 años a los 13 años, que ya son las etapas de los preadolescentes y adolescentes, y en esta etapa, como hay muchos cambios hormonales, pues entonces ya necesitamos más los alimentos reguladores, y los alimentos reguladores, en este caso sabemos que son vegetales, son frutas que van a contener vitaminas y minerales que son necesarios para la regulación hormonal de estas etapas. Claro, ahí viene también esos antojos de querer comer aguacate a lo mejor, o cierto tipo de nueces. Y recordemos que en esta etapa incluso nuestros niños también metabólicamente se aceleran, ¿verdad? Y entonces necesitan más calorías. Y vemos que están que no se llenan con nada. No se llenan, sí. Exacto. Y más los varoncitos. Sí. Ellos pueden comer un plato de adultos sin ningún problema. Entonces, en esta etapa es muy importante qué tipos de alimentos les vamos a proporcionar, pues para beneficiar el sistema hormonal, para beneficiar su crecimiento, pero evitar la obesidad también, que también es algo que se genera durante esta etapa. Muy importante también, ¿no? Porque sí, así que por favor, padre de familia, si usted tiene hijos adolescentes o en cualquiera de estas etapas, no se asuste. Ya escuchamos entonces que es parte del crecimiento, que es parte de la vida, y obviamente contribuir con alimentos que sean de calidad y también de una cantidad adecuada para cada uno de estos requerimientos. Pero doctora, no me dejarás mentir que es el dolor de cabeza de muchas mamis, sobre todo en esta época cuando estamos iniciando año y estamos preparando las loncheras, la edad escolar. ¿Cómo podemos llegar a un consenso en lo que le gusta a nuestros niños y lo que realmente necesita? ¿Qué podemos hacer ahí? Exacto. Bueno, Dianita, sabemos qué es lo que necesitan nuestros hijos. Sabemos que una lonchera saludable va a incluir 4 grupos de alimentos, que están los energéticos, que van a ser todos los carbohidratos que les vamos a dar a nuestros niños. Están los reguladores, que son todos los vegetales y las frutas, y están todos los formadores, que son todas las proteínas que les vamos a dar. Además de eso están los líquidos que les vamos a proporcionar a nuestros hijos. Pero nosotros como padres sabemos qué darles. El problema es que a nuestros hijos se lo coman, que nuestro hijo le guste lo que le estamos dando. Entonces acá entramos a ciertas técnicas que podemos utilizar con los niños. Por ejemplo, sabemos que les gusta el jamón, por ejemplo, pero no les gusta crudo, ¿verdad? Solo del paquetito, sino que hay que cocinarlo. Bueno, lo cocinamos. ¿Para qué? Porque ahí va la proteína que nuestro hijo necesita. Sabemos que le gustan los yogurcitos, preparamos un yogur con granola y agregamos fruta para que a nuestros hijos pues tiendan estos saborcitos ricos, dulces, que a ellos les gustan. También hay que elegir las frutas que nuestros hijos consumen más, ¿verdad? No los obliguemos a consumir una fruta determinada porque nosotros sabemos que es buena para su salud, sino que la fruta que a ellos les guste, porque va a ser mucho más fácil para ellos consumirla. Tenemos el ejemplo de muchos niños que les echan, por ejemplo, alguna fruta, un bananito, una naranja, y siempre no le gusta.
Entonces viene de regreso esa fruta en la lonchera. Ya esa lonchera se quedó desbalanceada. Ya esa parte, esos 20% del requerimiento de nuestro niño se quedó corto, ¿verdad? Claro, y bueno, si viene a casa creo que ya sería una ganancia, pero también recuerde que viene el intercambio también con otros niños de loncheras, te doy esto por esto y empiezan a cambiar, ¿no? Y es bastante difícil, es un reto, pero sabemos que tiene que ir dándole gusto, porque muchas veces los niños dicen, bueno, es que antes les gustaban las fresas y ahora no puede soportar una, entonces ir viendo, moldeando, ser muy creativos. Incluir a nuestros hijos en la preparación de la lonchera, ¿verdad? Si los hacemos responsables de la preparación de su propia lonchera, aunque no sea al 100%, ¿verdad? Yo preparé esto, entonces yo lo tengo como yo me lo quería comer, así que es como un poquito más fácil que ellos los consuman, ¿verdad? Y también, por ejemplo, los dulces, las galletas y todo esto que vemos bastante fácil como mamás, comprar una galletita, comprar unos dulcitos como premio o incluso juguitos. Pues no podemos no dárselo nunca a nuestros hijos, ¿verdad? En algún momento sí se va a ir un juguito de estos, una galletita, pero no debe ser siempre, no debe ser lo de la lonchera de toda la semana. Tiene que ser como una especie de motivación una vez por semana. Una vez por semana. Y solo para cerrar esto y dar ya paso a la siguiente pregunta, ¿por qué los jugos no? A lo mejor una mami nos está escuchando y dice, bueno, pero ¿por qué un jugo no? Bueno, porque estas cajitas de jugos cualquiera tienen azúcar más de lo necesario, además de todos los preservantes que contienen. La cantidad de azúcar excede lo normal para un niño, ¿verdad? Estábamos viendo un estudio sobre algunas bebidas carbonatadas. Y resulta que estas bebidas carbonatadas, una de ellas tiene 110% del requerimiento de azúcar para un niño. Es decir, se está tomando una de estas bebidas carbonatadas, él se está tomando 110% del azúcar que debería de haber consumido él a lo largo de todo el día, ¿verdad? Entonces le estamos dando una bomba que su metabolismo, claro que lo va a trabajar porque es niño. Los metabolismos de los niños son muy distintos al metabolismo de un adulto. Trabajan mucho más rápido, pero a largo plazo estas bombas que les estamos dando van a hacer que el metabolismo cada vez vaya retrocediendo y vaya haciéndose más lento y vaya teniendo problemas, y entonces en el futuro tenemos a un adulto diabético, por ejemplo. Uy, hay que tener mucha importancia por eso a la alimentación de nuestros niños. Y doctora, bueno, estamos hablando, tú eres madre y sé que te puedes relacionar con muchas otras que están sufriendo ahora al inicio de clases porque los niños no quieren desayunar, ya sea por horario, porque no les apetece, en fin, porque vienen de las vacaciones y como que de alguna manera se rompió la rutina. ¿Qué podemos hacer? O pues, si me podrías brindar algún ejemplo de un desayuno, por ejemplo. Claro que sí. Vamos a proporcionarle a nuestros hijos un desayuno que sea más apetecible para ellos. Por ejemplo, si les damos un huevito, como estamos acostumbrados los chapines, ¿verdad? Un huevito, platanitos, frijolitos, ese estomaguito no lo va a tolerar. Principalmente por los sabores, ¿verdad? Ellos quieren algo más fresco en la mañana. En la mañana, pues, a los niños regularmente, si a nosotros se nos antoja un juguito en la mañana, a ellos también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preparar los smoothies, ¿verdad? Sí. Un smoothie es colorido, es rico al paladar y nos proporciona nutrientes que sí necesita nuestra dieta, ¿verdad? Vamos a preparar un smoothie, por ejemplo, ya sea con alguna leche de almendra, ya sea con algún tipo de yogur descremado, y le vamos a agregar frutas coloridas. Por ejemplo, los frutos rojos siempre son un éxito con los niños. A la mayoría de niños les gustan las fresas, los arándanos, ¿verdad? Entonces vamos a preparar un smoothie de algún tipo de leche con estos frutos rojos por la mañana. Es algo fresco que cae en ese estomaguito, y como energético podemos utilizar incluso una galletita integral para que no caiga ese desayunito, micro desayuno muy pesado, porque muchos de nuestros niños madrugan demasiado. Sí. Se van en los buses, pasan en el bus hasta hora y media hasta llegar al colegio. Los colegios, muchos tienen la modalidad que tienen una primera refacción que parece
pareciera desayuno, y entonces en esa oportunidad tenemos nosotros el chance de mandar algo más completo para nuestros hijos, pero no mandarlos sin nada para su estomaguito. Bueno, ya lo sabe, entonces una excelente opción. Y a todo esto, doctora, también surge una pregunta. ¿Se debe suplementar a los niños en esta etapa? Por supuesto, nosotros siempre vamos a estar a favor de la suplementación. ¿Por qué? Porque de una u otra forma los niños muchas veces en su alimentación no adquieren los nutrientes necesarios para cumplir con los requerimientos de proteínas, de minerales, de aminoácidos, de vitaminas, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, la suplementación es muy importante. Como mamás no estamos al 100% con nuestros hijos, a veces no podemos manejar si consumen una buena alimentación, porque ya sea que somos mamás que trabajamos todo el día, ¿verdad? Entonces no estamos siempre con nuestros niños. Una buena forma de que nosotros estemos tranquilas suplementando a nuestros hijos es proporcionándole este grupo de alimentos en la suplementación, y por eso es que nosotros manejamos básicamente Cevilat Kids y también Oxidavit Kids, que son conjugados de micronutrientes, macronutrientes y también biomoléculas que a nuestros niños pues sí son necesarios para su crecimiento. ¿Y qué hay de Cevilat? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cómo funciona Cevilat Kids específicamente? Cevilat Kids es un conjugado de biomoléculas en los que podemos ver la vitamina C, podemos hablar también del zinc, del magnesio. Estos son esenciales durante la etapa de crecimiento de nuestros hijos, pero también hablamos de la beta-laína. La beta-laína es un polifenol antioxidante, antiinflamatorio, y con esto nos estamos asegurando que nuestros niños no se oxiden tan rápido con el medio ambiente y se mantengan relativamente desinflamados. Perfecto. Bueno, ya mencionabas también de la importancia que es también integrar Oxidavit Kids como un elemento de suplementación para nuestros niños, sobre todo en esta etapa que aprendimos es muy importante para formar y forjar de alguna manera adultos que estén sanos. Pero ¿podrías abordar un poquito más de cuáles son sus componentes y cómo funciona realmente? Claro que sí. Oxidavit Kids, vamos a hablar de la importancia de los aminoácidos. Tiene una amplia gama de aminoácidos que va a favorecer el crecimiento de ciertas estructuras o la formación de las estructuras. En otros programas ya hemos hablado sobre los aminoácidos, que son estas como bloques que van a ir formando proteínas, y el ser humano es proteína básicamente. Entonces vamos a formar proteína de la piel, del músculo, proteínas, las inmunoglobulinas, que también son proteínas y son parte de nuestro sistema de defensa, de nuestro sistema inmune. Entonces todas esas células del sistema inmune, células de estructuras como la piel, como los músculos, como los tendones, etcétera, etcétera, se van formando gracias a los aminoácidos. Y los aminoácidos, la mayoría las adquirimos en nuestra dieta. Cuando consumimos algún alimento, en ese alimento lleva estos aminoácidos que necesitamos. Pero regresamos al hecho de que muchas veces nuestros niños no consumen ciertos alimentos, ya sea porque no les gusta, ya sea porque no hay tiempo, etcétera, etcétera. Y estos aminoácidos en Oxidavit Kids van a favorecer o van a suplementar este tipo de dietas en nuestros niños. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Gabriela Miranda. Ya abordamos un tema muy interesante, muy necesario, y más adelante te invito también a tocar qué es lo que ocurre con la alimentación y nuestro adulto mayor, un tema muy importante también que lo estaremos tocando a profundidad en breves instantes, pero muchísimas gracias por habernos acompañado y a usted por seguir en nuestra sintonía. Después de estos consejos de salud. Y es importante siempre cenar, porque si uno no hace ese tiempo de comida, también nuestro cuerpo pasa mucho tiempo de ayuno. No se despegue de los investigadores médicos. Tos, dolor de cabeza, fiebre, secreción nasal. Toma Lemovit Plus, la fórmula perfecta para el alivio efectivo de los síntomas de la gripe. Farmalab, liderazgo de calidad. Las enfermedades crónico-degenerativas van cada vez más en aumento. Vemos con mucha preocupación como Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica tienen cada vez mayor incremento. El problema con estas enfermedades es que afectan la marcha,
afectan la conducta, afectan la manera de conocer, de recordar. Es muy triste para todos nosotros ver pacientes con esta condición porque gente que fue muy útil en un momento determinado, hoy día van desarrollando gran incapacidad mental, emocional, corporal y tienen mucha dificultad en poder tener un entorno social agradable. Por esa razón, Innoviofarma creó Norbrain. Norbrain ha venido a restituir en estos pacientes sus funciones cognitivas, la memoria, el aprendizaje, los problemas de la marcha, los temblores involuntarios. Así es que por fin hemos encontrado una propuesta con Norbrain para corregir las causas si el paciente llega tempranamente a detener la enfermedad, y en aquellos que ya tienen enfermedad avanzada, de todas maneras mejoramos calidad de vida. Sin duda ustedes tienen hoy día con Norbrain un compuesto bioconjugado que va por fin a hacer algo para que el deterioro en estas personas no siga una marcha que los incapacite totalmente.